«Mira cómo te ves, mamá», continuó con voz quebrada pero cruel, señalando mi reflejo con desprecio. «Esta gente viene de familias importantes, tienen dinero real, contactos que pueden cambiar mi futuro. Si descubren que mi madre es una empleada doméstica jubilada que vive en un departamento de 2 cuartos en el barrio obrero, todo se arruina. Todo por lo que he trabajado se va al carajo». Sus palabras se clavaron en mi pecho como dagas heladas mientras observaba nuestros reflejos lado a lado en el espejo dorado del baño de mármol del Hotel Presidente. Ella, deslumbrante en su vestido negro de seda, que costaba más que mi pensión de 3 meses, con su cabello perfectamente peinado, en un moño alto que dejaba ver los aretes de diamantes que le había regalado Pablo por su cumpleaños. Y yo, Fátima Salas, 65 años, con mi blusa beige que había planchado 3 veces esa mañana, mis zapatos negros desgastados pero brillantes de tanto betún, y el collar de perlas falsas que había heredado de mi madre. El aroma, pesado de su perfume francés, se mezclaba con el olor a productos de limpieza caros del baño, creando una atmósfera que me ahogaba. Sus uñas rojas temblaron mientras se aferraba al borde del lavabo de mármol, evitando mi mirada directa pero observándome a través del espejo, como si fuera un espécimen bajo microscopio. El sonido de música clásica y conversaciones elegantes se filtraba por debajo de la puerta de madera tallada, recordándome que allá afuera había un mundo de cristal donde yo era un elefante torpe. «Por favor, mamá, entiéndeme», continuó bajando la voz hasta convertirla en un susurro desesperado, mientras revisaba obsesivamente su maquillaje. «Esta noche pueden ofrecerme el contrato con la Corporación Mendoza. Son millones de pesos, mamá. Millones. Pero si ven que vengo de donde vengo, si descubren que mi madre limpiaba pisos para pagarme la universidad». Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar porque arruinarían su máscara perfecta. El silencio se extendió entre nosotras como un abismo. Yo la observaba en el espejo, viendo cómo sus manos temblaban mientras intentaba mantener la compostura. Cada arruga en mi rostro le recordaba las noches que pasé trabajando de madrugada, limpiando oficinas para pagarle la universidad privada. Cada callo en mis manos era un testimonio de los sacrificios que había hecho para que ella pudiera estar aquí, brillando como una estrella entre la élite empresarial. «Necesito que esta noche finjas que no me conoces, mamá», susurró con voz rota. «Si alguien pregunta, diles que eres parte del servicio de catering o algo así. Cualquier cosa menos mi madre». Sus palabras cayeron sobre mí como ácido, quemando cada recuerdo de las veces que me había llamado llorando desde la universidad, diciéndome que era la mejor madre del mundo, que algún día me devolvería todo lo que había hecho por ella. Sonreí con una serenidad que me sorprendió incluso a mí misma, sintiendo cómo algo frío y calculador se asentaba en mi pecho. «Está bien, Viviana», le dije con voz suave pero firme, tocando apenas su brazo tembloroso. «Esta noche seré solo una desconocida más. Nadie sabrá que soy tu madre». Sus hombros se relajaron visiblemente, y por primera vez en toda la noche, me miró directamente a los ojos, con una mezcla de alivio y culpa que intentaba disimular tras una sonrisa forzada. «Gracias, mamá. Eres increíble», murmuró apretando mi mano por un segundo, antes de soltarla como si quemara. Se dirigió hacia la puerta con paso decidido, deteniéndose solo para verificar una última vez su reflexión. «Recuerda, si alguien pregunta sobre ti, diles que Pablo te invitó. ¿Que trabajas en algo relacionado con la limpieza del edificio de su oficina?» Sus ojos me suplicaron comprensión una última vez antes de abrir la puerta y desaparecer en el brillo dorado del salón principal. Me quedé sola frente al espejo, observando mi reflexión en silencio. Pero lo que Viviana no sabía, lo que no podía ni imaginar mientras se pavoneaba entre los invitados, fingiendo ser alguien que no era que yo ya había tomado una decisión.
Durante las últimas semanas, mientras ella me explicaba obsesivamente lo importante que era esta noche, yo había estado haciendo mis propios preparativos. Había visitado al licenciado Cristóbal Pérez, el abogado que había ayudado a mi vecina, Renata, con su divorcio. Había organizado mis documentos, había hecho ciertas llamadas, había movido ciertos recursos que mi hija creía que no tenía, porque mientras Viviana se preocupaba por mantener las apariencias y esconder sus raíces, yo había estado recordando quién era realmente Fátima Salas. No solo la madre abnegada que había sacrificado todo por sus hijos, sino la mujer que había levantado a una familia sola después de que su esposo muriera, que había trabajado en 3 empleos simultáneamente, que había enfrentado la vida con dignidad, incluso cuando parecía que el mundo se desplomaba a su alrededor. Esa noche, mientras mi hija me negaba como Pedro a Cristo, yo estaba preparándome para demostrarle que algunas lecciones solo se aprenden a través del dolor, y que el amor de una madre, cuando se traiciona, puede convertirse en la justicia más fría y precisa que existe. Respiré profundo, me acomodé el collar de perlas falsas con orgullo y salí del baño lista para interpretar el papel que mi propia hija me había asignado. Pero esta representación tendría un final que ella jamás podría imaginar. Mientras caminaba por el elegante salón del Hotel Presidente, fingiendo ser una desconocida en la fiesta de mi propia hija, mi mente viajó 35 años atrás, al momento exacto en que Viviana llegó a mi vida. Era marzo de 1989, y yo tenía apenas 30 años cuando sentí las primeras contracciones en el pequeño departamento que compartía con mi esposo Roberto en el barrio de San Rafael. Recuerdo el olor a desinfectante del hospital público donde nació, mezclado con el aroma de las flores que Roberto había comprado con sus últimos pesos. Gardenia blancas que se marchitaron antes de que pudiéramos llevarlas a casa, pero que perfumaron nuestras primeras horas como familia de 3. Viviana pesó 2,8 kilos, una bebé pequeña pero perfecta, con los ojos más grandes que había visto jamás y una mata de cabello negro que se rizaba en las puntas. Roberto murió cuando ella tenía apenas 8 años. Un accidente de trabajo en la construcción que nos dejó completamente solas, sin más recursos que mis manos y mi determinación. Recuerdo la textura áspera de los uniformes de limpieza que usaba, el peso de la cubeta con agua y jabón que cargaba de oficina en oficina durante las madrugadas, mientras Viviana dormía en casa de mi vecina Renata. Trabajaba de 5 de la mañana a 1 de la tarde, limpiando el edificio de oficinas del centro. Luego corría a casa para preparar la comida y llevar a Viviana a la escuela. Por las tardes, lavaba ropa ajena en la azotea de nuestro edificio. Y por las noches planchaba hasta que los ojos me ardían de cansancio. Mis manos se volvieron como lija de tanto detergente y cloro. Pero cada peso que ganaba era un paso más cerca de darle a mi hija la vida que yo nunca había tenido. Viviana era una niña brillante, demasiado inteligente para su propio bien. A los 10 años ya sabía que éramos pobres, pero también sabía que yo haría cualquier cosa para cambiar eso. Estudiaba con una voracidad que me asustaba y me enorgullecía a partes iguales. Sus libros de texto, comprados de segunda mano en Mizniotien, el mercado de pulgas, estaban llenos de anotaciones y dibujos en los márgenes. Cada noche me pedía que le revisara las tareas, y yo fingía saber de matemáticas avanzadas y literatura mientras mi corazón se partía por no poder ayudarla realmente. El día que recibió la beca para la universidad privada, lloré durante horas en el baño para que no me viera. Lágrimas de alegría mezcladas con terror puro, porque sabía que esa beca cubría solo la mitad de los gastos. El resto tendría que salir de mi sudor y mis huesos. Conseguí un tercer trabajo los fines de semana limpiando casas en las colonias ricas, donde veía cómo vivía la gente que tenía dinero real. Fue en esas casas donde Viviana comenzó a cambiar, cuando la llevaba conmigo algunos sábados porque
No tenía con quién dejarla. La veía observar los muebles finos, los cuadros originales, los jardines perfectamente cuidados. Sus ojos se llenaban de una ambición que me daba miedo y esperanza al mismo tiempo. «Quiero vivir así, mamá», me decía mientras caminábamos de regreso a casa en el autobús. «Algún día voy a tener una casa como esas». Durante los años universitarios, Viviana se avergonzaba cada vez más de nuestro pequeño departamento. Cuando sus compañeros de clase la invitaban a fiestas o reuniones, ella inventaba excusas para no llevarlos a casa. Decía que vivía con una tía enferma, que la casa estaba en remodelación. Cualquier mentira para evitar que vieran la realidad de nuestras vidas. Yo fingía no darme cuenta, pero cada excusa era como una puñalada en el pecho. El día de su graduación, me senté en la última fila del auditorio, vistiendo mi mejor vestido negro que había comprado en una tienda de segunda. Bueno, Viviana brillaba en el escenario, hermosa y elegante, con el título de Administración de Empresas en sus manos. Cuando mencionaron su nombre, grité de orgullo hasta que me dolió la garganta. Pero cuando la ceremonia terminó y todos los graduados se reunieron con sus familias para las fotos, Viviana me hizo una seña discreta para que me mantuviera alejada. Esa noche, en la soledad de nuestro departamento, me preparé una taza de café y me senté en la mesa de la cocina, donde había ayudado a Viviana con la tarea durante tantos años. Las paredes estaban llenas de sus reconocimientos académicos, sus diplomas, las fotos de sus logros. Pero por primera vez en mi vida, me pregunté si todo ese sacrificio había valido la pena. Si al darle las alas para volar, había creado un ave que se avergonzaba de su nido. Los años siguientes fueron un torbellino de éxitos para Viviana. Consiguió trabajo en una empresa prestigiosa, conoció a Pablo, se mudó a un departamento en la zona rica de la ciudad. Nuestras visitas se volvieron cada vez más espaciadas, nuestras conversaciones más superficiales. Cuando me presentaba a sus nuevos amigos, lo hacía con una sonrisa tensa, como si estuviera cumpliendo una obligación social incómoda. Pero yo seguía siendo su madre. Seguía guardando cada peso que podía para comprarle regalos de cumpleaños que la hicieran sentir orgullosa. Seguía despertándome en las madrugadas cuando tenía pesadillas sobre su futuro. Seguía amándola con la ferocidad de una madre que había dado todo por su hija, incluso cuando esa hija comenzaba a tratarla como una extraña. La noche de su boda con Pablo, me senté en la mesa de atrás, observando cómo mi niña se convertía en una mujer que ya no me reconocía como parte de su mundo. Sus amigas universitarias ocupaban las mesas principales, mientras yo compartía espacio con los parientes lejanos de Pablo que apenas conocía. Cuando llegó el momento del brindis y Pablo agradeció a las familias, mencionó a sus padres muertos con lágrimas en los ojos, pero pasó por alto mi existencia como si fuera invisible. Esa noche supe que había perdido a mi hija para siempre, o al menos había perdido a la niña que me había amado sin condiciones. En su lugar había nacido una mujer que veía mi amor como una carga, mis sacrificios como una deuda que la avergonzaba, mi presencia como un recordatorio incómodo de un pasado que prefería olvidar. Pero también esa noche, mientras observaba a Viviana brillar entre los invitados de su nueva vida, tomé una decisión que cambiaría todo entre nosotras. Los meses después de la boda fueron como caminar sobre cristales rotos. Viviana y Pablo se mudaron a una casa en Lomas de Chapultepec, una zona donde las casas tenían jardines más grandes que todo mi edificio. La primera vez que me invitaron, llegué con un pastel casero de 3 leches que había hecho con mis propias manos, siguiendo la receta que le gustaba desde niña. Pablo abrió la puerta vestido con una camisa de lino blanco, que probablemente costaba más que mi renta mensual. Sus ojos recorrieron mi apariencia de arriba abajo, desde mi bolsa de plástico hasta mis zapatos cómodos, con una expresión que intentaba ser amable, pero que no podía ocultar cierto desdén. «Fátima, qué bueno que viniste»,
dijo con voz controlada. Viviana está en una llamada importante, pero ya termina. Me hizo pasar a una sala que parecía salida de una revista. Todo era blanco y beige, con muebles que se veían demasiado delicados para sentarse. Las paredes estaban decoradas con cuadros, abstractos que no entendía, y había flores frescas en jarrones de cristal que probablemente alguien cambiaba cada semana. Me senté en la orilla del sofá, sosteniendo mi pastel como si fuera una bomba, sintiendo que cada movimiento podía romper algo valioso. Cuando Viviana finalmente apareció, vestía un conjunto de pantalón y blusa que gritaba dinero desde cada costura. Me dio un beso rápido en la mejilla, pero noté cómo sus ojos se dirigieron inmediatamente al pastel. «Ay, mamá, no debiste haberte molestado», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ya teníamos postre para hoy. Pablo había comprado unos macarons franceses de esa pastelería nueva del centro comercial. El pastel que había hecho con tanto amor terminó en el refrigerador, donde estoy segura de que se quedó hasta que lo tiraron días después. Durante la cena, Pablo dominó la conversación hablando de sus inversiones, sus viajes de negocios, sus planes de expandir el negocio. Viviana lo miraba con adoración, riéndose de sus chistes que yo no entendía y asintiendo cuando hablaba de personas que yo nunca conocería. Intenté participar contando algo sobre mi trabajo de limpieza, sobre la señora Emilia, a quien le cuidaba la casa los martes, pero noté cómo se intercambiaron miradas incómodas. Pablo cambió el tema rápidamente, preguntándome sobre mi salud como si fuera una anciana decrépita, en lugar de una mujer de 57 años que todavía trabajaba 12 horas diarias. Las visitas se volvieron una rutina mensual que parecía más una obligación que un placer. Cada vez que llegaba, sentía que tenía que justificar mi presencia en sus vidas perfectas. Viviana comenzó a darme consejos no solicitados sobre mi apariencia. «Mamá, deberías comprarte ropa más moderna», me decía mientras observaba mi blusa de flores. «O tal vez podrías teñirte el cabello. Las canas te hacen ver mayor de lo que eres». Pablo era más sutil pero igualmente hiriente. Comenzó a hacer comentarios sobre lo difícil que debía ser para mí mantener el departamento sola, insinuando que tal vez debería considerar mudarme a un lugar más pequeño, más adecuado, para una persona de mi edad. Una vez sugirió, con fingida preocupación, que tal vez sería buena idea que buscara un trabajo menos demandante físicamente. El punto de quiebre llegó 6 meses después, durante una cena en un restaurante elegante del centro. Viviana había insistido en que la acompañara para celebrar un ascenso en su trabajo. Llegué con mi mejor vestido negro, el mismo que había usado para su graduación, pero al verme, su cara se descompuso. «Mamá», susurró mientras el mesero nos guiaba a la mesa, «este lugar es muy formal. La próxima vez te aviso para que te vistas más apropiadamente». Durante la cena llegó un grupo de sus colegas de trabajo. Viviana se puso tensa cuando se acercaron a saludar, y cuando uno de ellos preguntó quién era yo, hubo un silencio incómodo antes de que ella respondiera. «Es Fátima, una amiga de la familia». Las palabras me golpearon como una bofetada. Ya no era su madre. Ahora era apenas una amiga de la familia. En casa, esa noche, me senté en mi cocina pequeña con una taza de café que se enfriaba entre mis manos. Las paredes estaban llenas de fotos de Viviana en todas las etapas de su vida. Su primer día de escuela, su graduación, su boda. En todas las fotos estaba sonriendo, feliz, llena de vida. Pero yo ya no estaba en las fotos nuevas de su vida. Pablo comenzó a hacer comentarios cada vez más directos sobre mi situación económica. Durante una visita dominical, mientras Viviana estaba en la cocina, se sentó junto a mí en el sofá de cuero italiano y me habló en voz baja. «Fátima, sé que Viviana es demasiado educada para decírtelo, pero nosotros estamos preocupados por ti. Trabajar a tu edad no es saludable. Tal vez deberías considerar
Retirarte. Nosotros podríamos ayudarte con una pequeña mensualidad, claro, pero sería mejor si buscaras algo más apropiado para alguien en tu situación. Su situación. Esas palabras se quedaron clavadas en mi mente durante días. ¿Cuál era mi situación exactamente? ¿Ser pobre? ¿Ser vieja? ¿Ser la madre de una hija que se avergonzaba de mí? Cuando le conté a Renata sobre la conversación, ella me miró con esos ojos sabios que tiene quien ha vivido muchas traiciones. «Ay, Fátima», me dijo mientras bebíamos té en su cocina, «ese muchacho te está preparando el terreno para sacarte de la vida de Viviana». Tenía razón. Los siguientes meses fueron una campaña sutil pero constante para hacerme sentir como una carga. Las invitaciones se espaciaron más, las llamadas telefónicas se volvieron más cortas, las excusas para no verme se multiplicaron. Viviana siempre tenía trabajo, viajes, compromisos sociales que no incluían madres incómodas que recordaran a todos de dónde venía realmente. La gota que derramó el vaso llegó el día que decidí visitarlos sin avisar. Era el cumpleaños de Pablo y quería llevarle un regalo, un suéter que había tejido durante las tardes después del trabajo. Cuando toqué el timbre, escuché risas y música desde adentro. Viviana abrió la puerta con una copa de vino en la mano, vestida elegantemente para lo que obviamente era una fiesta. Su cara se descompuso al verme. «Mamá», susurró mirando hacia atrás nerviosamente. «No sabía que venías. Estamos teniendo una pequeña reunión con unos inversionistas. Es trabajo». Detrás de ella pude ver a Pablo conversando animadamente con un grupo de personas bien vestidas, el comedor decorado con velas y flores, una mesa llena de comida cara. No me invitó a pasar. Nos quedamos en la puerta como dos extrañas. Ella, adentro en su mundo de lujo, yo afuera sosteniendo mi regalo casero como una mendiga. «Tal vez puedas venir mañana», me dijo con voz culpable. «O mejor la próxima semana. Te llamo para coordinar». Esa noche, en la soledad de mi departamento, tomé una decisión. Si mi hija quería que fuera una extraña en su vida, yo le iba a enseñar lo que realmente significaba ser una extraña. Si se avergonzaba de la mujer que había sacrificado todo por ella, iba a descubrir cómo se sentía perder a esa mujer para siempre. El momento que cambió todo para siempre llegó 3 semanas después del incidente en la puerta de su casa. Viviana me había llamado para invitarme a almorzar en un restaurante del centro, uno de esos lugares donde sirven ensaladas que cuestan lo que yo ganaba en un día entero. Su voz sonaba extrañamente animada por teléfono, casi forzada, como si estuviera actuando para una audiencia invisible. Llegué puntual como siempre, vestida con mi mejor blusa crema y los zapatos negros que había lustrado esa mañana, hasta que brillaron. Viviana ya estaba sentada en una mesa junto a la ventana, con su cabello perfecto y un vestido que reconocí de las páginas de una revista que había visto en el consultorio médico. Pero no estaba sola. Pablo la acompañaba, vestido con un traje gris que le daba un aire de ejecutivo importante. «Mamá, qué bueno que llegaste», dijo Viviana levantándose para darme un beso en la mejilla, que se sintió más frío que el aire acondicionado del restaurante. «Siéntate, por favor. Tenemos algo importante que hablar contigo». Sus ojos evitaban los míos mientras hablaba, concentrándose en doblar y desdoblar la servilleta de tela sobre su regazo. Pablo tomó el control de la conversación desde el primer momento, con esa sonrisa de vendedor que había perfeccionado durante años. «Fátima», comenzó inclinándose hacia adelante como si fuéramos viejas amigas. «Viviana y yo hemos estado hablando mucho sobre tu futuro. Estamos preocupados por ti, trabajando a tu edad, viviendo sola en ese barrio que cada día está más peligroso». El mesero se acercó a tomar nuestra orden, pero yo apenas podía concentrarme en el menú. Las palabras de Pablo resonaban en mi cabeza como campanas de alarma,
mi futuro, como si fuera algo que ellos tuvieran derecho a planificar sin consultarme. Viviana pidió una ensalada de quinoa con salmón. Pablo eligió un corte de carne que costaba más que mi despensa semanal, y yo terminé pidiendo lo más barato que encontré en la carta. Durante los primeros minutos de la comida, la conversación se mantuvo superficial. Pablo habló sobre un nuevo proyecto en su empresa. Viviana mencionó un curso de idiomas que estaba tomando, pero yo podía sentir la tensión debajo de cada palabra, como si estuviéramos representando una obra de teatro y todos esperáramos el momento del clímax. «Mamá», dijo finalmente Viviana, dejando el tenedor sobre el plato y mirándome directamente, por primera vez en toda la tarde. «Pablo y yo hemos estado pensando que tal vez es hora de que hagas algunos cambios en tu vida. Cambios importantes». Su voz temblaba ligeramente, pero había una determinación en sus ojos que no había visto antes. «¿Qué tipo de cambios?», pregunté con voz tranquila, aunque mi corazón comenzaba a latir más rápido. Pablo se aclaró la garganta y sacó una carpeta de su maletín, colocándola sobre la mesa como si fuera una presentación de negocios. «Hemos encontrado un lugar perfecto para ti», dijo Pablo abriendo la carpeta y mostrándome un folleto colorido. «Es una residencia para personas de la tercera edad, muy moderna, con servicios médicos incluidos y actividades recreativas. Está en Cuernavaca, un clima precioso, aire puro, lejos del estrés de la ciudad». Mis ojos recorrieron las imágenes del folleto. Jardines perfectos, habitaciones pequeñas pero limpias, personas mayores sonriendo mientras jugaban cartas o hacían ejercicios en grupo. Era hermoso, sin duda, pero la palabra residencia resonaba en mi mente como una sentencia de muerte. Casa de ancianos, asilo, el lugar donde la gente envía a sus padres para olvidarse de ellos. «Lo mejor de todo», continuó Pablo con entusiasmo fingido, «es que nosotros nos haríamos cargo de todos los gastos. Tú no tendrías que preocuparte por nada, solo relajarte y disfrutar de tus años dorados. Podrías hacer manualidades, conocer gente de tu edad, tener una vida tranquila sin las preocupaciones de mantener un departamento». Viviana asintió vigorosamente, como si Pablo estuviera describiendo unas vacaciones de lujo en lugar de mi exilio. «Mamá, piénsalo», dijo tomando mi mano sobre la mesa. «Ya no tendrías que trabajar, ya no tendrías que preocuparte por pagar renta o servicios. Sería como una jubilación anticipada». Los miré a los dos en silencio, sintiendo cómo la realidad de la situación se asentaba en mi pecho como una piedra fría. No se trataba de mi bienestar o mi felicidad. Se trataba de removerme de sus vidas de la manera más elegante posible. Enviarme lejos, donde no pudiera avergonzarlos frente a sus amigos importantes, donde no pudiera recordarles de dónde venían realmente. «¿Y qué pasaría con mi departamento?», te pregunté finalmente, mi voz sonando extrañamente serena. «¿Con mis cosas? ¿Con mi vida aquí?». Pablo y Viviana intercambiaron una mirada rápida antes de que él respondiera. «Bueno, podrías vender el departamento y usar ese dinero para gastos personales. Nosotros nos encargaríamos de ayudarte con la mudanza, por supuesto. Y en cuanto a tus cosas, podrías llevarte lo más importante y donar el resto. Sería como un nuevo comienzo, un nuevo comienzo». Las palabras salieron de sus labios con tanta facilidad que me pregunté cuántas veces habían ensayado esta conversación en la privacidad de su casa perfecta. Cuántas noches habían planeado cómo deshacerse de la madre incómoda que no encajaba en su imagen de éxito. «Necesito pensarlo», dije finalmente, cerrando el folleto y empujándolo hacia el centro de la mesa. «Es una decisión muy importante. No puedo tomarla a la ligera». Los ojos de Viviana se llenaron de decepción, como si hubiera esperado que saltara de alegría
ante la perspectiva de ser desterrada. «Por supuesto, mamá», dijo Pablo con esa sonrisa condescendiente que había aprendido a odiar. «Tómate todo el tiempo que necesites, pero recuerda que esta oportunidad no estará disponible para siempre. Los lugares en buenas residencias se llenan rápido». El resto del almuerzo transcurrió en un silencio tenso. Viviana intentó hacer conversación sobre el clima y las noticias, pero sus palabras sonaban huecas, como si estuviera hablando con una extraña en lugar de con su madre. Pablo revisaba constantemente su teléfono, como si tuviera cosas más importantes que hacer que almorzar con la mujer que había criado a su esposa. Cuando llegó la cuenta, Pablo la pagó con una tarjeta de crédito dorada, haciendo un espectáculo de dejar una propina generosa. El mesero lo trató como a la realeza, mientras a mí me dirigía sonrisas educadas pero distantes. Era obvio para todos en ese restaurante quién tenía el poder en esa mesa. Afuera del restaurante, mientras esperábamos mi taxi, Viviana me abrazó de una manera que se sintió como una despedida. «Mamá, de verdad espero que consideres nuestra propuesta», susurró en mi oído. «Solo queremos lo mejor para ti». Sus palabras sonaban sinceras, pero sus ojos me decían una historia diferente. Durante el viaje de regreso a casa, mientras veía pasar las calles de mi ciudad, de mi vida, tomé la decisión más importante de mis 62 años. Si querían jugar al juego de las apariencias, yo les iba a enseñar cómo se jugaba realmente. Esa noche me senté en mi cocina con una taza de café que se enfriaba entre mis manos temblorosas, rodeada de papeles que había estado evitando revisar durante meses. Mi testamento, las escrituras de mi departamento, mis estados de cuenta bancarios, todo estaba esparcido sobre la mesa de formica, donde Viviana había hecho su tarea durante tantos años. Pero ahora estos documentos se habían convertido en mis armas de guerra. La primera llamada que hice fue a Renata. Mi vecina de toda la vida apareció en mi puerta 15 minutos después, aún en bata y pantuflas, con esa expresión de preocupación que solo tienen las verdaderas amigas cuando huelen problemas. «Fátima», me dijo sentándose frente a mí, «cuéntame todo». Y le conté. Cada palabra del almuerzo, cada mirada condescendiente, cada plan que habían hecho para deshacerse de mí como si fuera un mueble viejo. Renata escuchó en silencio, pero vi cómo sus manos se cerraban en puños sobre la mesa cuando le describí el folleto de la residencia. «Esos desgraciados», murmuró cuando terminé mi relato. «Después de todo lo que sacrificaste por esa niña malagradecida». Su indignación me dio la fuerza que necesitaba para hacer la segunda llamada. El licenciado Cristóbal Pérez tenía su oficina en un edificio modesto del centro, pero su reputación era sólida como una roca. Renata me había contado cómo la había ayudado a recuperar la mitad de los bienes cuando su ex esposo intentó dejarla sin nada. A las 8 de la mañana siguiente estaba sentada en su oficina, rodeada de libros de leyes y el olor a café recién hecho. «Señora Salas», me dijo después de escuchar mi historia completa, «tiene usted más opciones de las que imagina». Sus ojos astutos brillaron mientras revisaba los documentos que había llevado. «Este departamento está completamente pagado. Tiene usted ahorros considerables para alguien de su situación económica. Y más importante aún, está usted en plenas facultades mentales para tomar sus propias decisiones». Durante las siguientes 2 horas, el licenciado Pérez me explicó exactamente qué podía hacer. Podía cambiar mi testamento, podía establecer un fideicomiso, podía incluso vender mi departamento y usar el dinero como yo quisiera. Pero más importante aún, podía protegerme legalmente de cualquier intento de mis familiares de declararme incapaz o de forzarme a tomar decisiones que no quería. La primera medida que tomamos fue modificar mi testamento. En lugar de dejarle todo a Viviana como había sido mi plan original,
Establecimos un fideicomiso que solo se activaría bajo ciertas condiciones específicas. Si mi hija quería heredar algo de mí, tendría que demostrar que realmente me valoraba como madre, no como un obstáculo a eliminar. También abrimos una nueva cuenta bancaria donde transferí la mayor parte de mis ahorros. Dinero que había estado guardando durante años para dejarle a Viviana, pero que ahora estaría bajo mi control absoluto. Si querían tratarme como una carga financiera, iban a descubrir exactamente cuánto les iba a costar esa actitud. El licenciado Pérez me sugirió algo que me erizó la piel de emoción: comenzar a documentar todo. Cada conversación hiriente, cada comentario despectivo, cada plan que hicieran sin consultarme. Si alguna vez intentaban declararme incapaz o forzarme a irme a esa residencia, tendría pruebas de que todo era una estrategia para deshacerse de mí. Renata se convirtió en mi cómplice perfecta. Durante los siguientes días, ella y yo desarrollamos nuestro plan con la precisión de dos generales preparando una batalla. Primero iba a dejar que Viviana y Pablo creyeran que estaba considerando seriamente su propuesta. Los haría sentir seguros, confiados, listos para dar el golpe final. Mientras tanto, comencé a hacer movimientos silenciosos que ellos nunca verían venir. Contraté a una empresa de seguridad para instalar cámaras discretas en mi departamento. Si alguna vez intentaban entrar sin mi permiso o llevarse mis cosas, tendría pruebas. También cambié las cerraduras y me aseguré de que solo yo tuviera las llaves. El siguiente paso fue más doloroso, pero necesario. Comencé a retirar gradualmente el acceso que Viviana tenía a mi vida. Cambié las claves de mi cuenta bancaria, actualicé los beneficiarios de mi seguro de vida y, lo más importante, me registré en todos los programas de protección al adulto mayor que pude encontrar. Si querían jugar sucio, yo iba a estar protegida por la ley. Una semana después del almuerzo, Viviana me llamó con voz melosa. «Mamá, ¿ya pensaste en nuestra propuesta? Pablo encontró una fecha disponible en la residencia para el próximo mes». Su voz tenía esa falsa dulzura que usaba cuando quería algo, la misma que había usado cuando era niña, y me pedía dinero para dulces. «Sí, mija», le respondí con voz calmada. «He estado pensando mucho. Creo que tal vez tengas razón. Tal vez es hora de hacer algunos cambios». Pude escuchar su suspiro de alivio a través del teléfono, y me imaginé a Pablo celebrando en el fondo, pensando que habían ganado sin pelear. «Qué bueno, mamá», dijo, con genuino entusiasmo. «Pablo va a estar tan contento. Podemos ir este fin de semana a ver la residencia, para que te familiarices con el lugar. Y también podríamos empezar a planear la mudanza. No tiene caso que te compliques con tantas cosas». «Por supuesto, mija», respondí sintiendo cómo la adrenalina corría por mis venas. «Hagamos todos los planes que quieras, pero hay algunas cosas que tengo que arreglar primero. Asuntos legales y bancarios. No quiero dejar cabos sueltos». Su risa nerviosa me confirmó que no sospechaba nada. Esa noche Renata y yo brindamos con té de manzanilla en mi cocina. Por primera vez en meses, me sentía en control de mi propia vida. Viviana y Pablo habían cometido el error más grande de sus vidas: subestimar a la mujer que había sobrevivido a la pobreza, la viudez y 30 años de trabajo duro. Mañana comenzaría la fase final de mi plan, y cuando terminara, mi hija iba a aprender una lección que nunca olvidaría sobre el precio de traicionar a la persona que más te ha amado en el mundo. 2 semanas después de mi conversación telefónica con Viviana, las cosas comenzaron a desmoronarse para ella de maneras que jamás habría imaginado. Renata llegó a mi departamento esa mañana con una sonrisa maliciosa y el periódico financiero bajo el brazo. «Fátima, tienes que ver esto», me dijo extendiendo el diario sobre mi mesa de cocina y señalando un artículo pequeño en la sección de negocios. La empresa de Pablo había perdido su contrato más importante,
el mismo que habían estado persiguiendo durante meses. El artículo mencionaba irregularidades en la documentación y conflictos con los inversionistas principales. No era una catástrofe total, pero sí el tipo de problema que mantiene despierto a un hombre ambicioso durante las noches, preguntándose si su imperio de cartón está a punto de colapsar. Esa misma tarde, mi teléfono sonó. Era Viviana, pero su voz sonaba diferente, tensa, con esa urgencia apenas controlada que reconocía de cuando era niña y había hecho algo malo en la escuela. «Mamá, ¿puedes venir a casa? Pablo y yo necesitamos hablar contigo sobre algo importante». Había una súplica en su tono que no había escuchado en años. Llegué a su casa perfecta en Lomas de Chapultepec, 1 hora después, vestida con mi mejor blusa y llevando una pequeña grabadora digital en mi bolso, cortesía del licenciado Pérez. Pablo me recibió en la puerta, pero el hombre seguro de sí mismo que había conocido parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. Sus ojos tenían ojeras profundas y su camisa arrugada sugería noches sin dormir. «Fátima, qué bueno que viniste», dijo guiándome hacia la sala donde Viviana esperaba sentada en el borde del sofá, retorciéndose las manos. La mesa de centro estaba cubierta de papeles, estados de cuenta y documentos que reconocí como contratos legales. El perfecto orden de su hogar había sido reemplazado por el caos de las crisis financieras. «Mamá», comenzó Viviana sin preámbulos, «tenemos un pequeño problema y esperábamos que tal vez podrías ayudarnos». Su voz temblaba ligeramente, y pude ver cómo luchaba por mantener su orgullo intacto, mientras se preparaba para pedirme algo que jamás había imaginado que necesitaría. Pablo se aclaró la garganta y se sentó junto a su esposa, tomando su mano de una manera que parecía más desesperada que romántica. «El contrato con Mendoza se cayó», dijo directamente. «Hubo algunos malentendidos con la documentación. Nada grave, por supuesto, pero necesitamos tiempo para reorganizar las finanzas de la empresa. Lo que están tratando de decir», continué con voz serena, «es que necesitan dinero». Los vi intercambiar miradas incómodas antes de que Viviana asintiera lentamente. «Es solo temporal, mamá. Una vez que resolvamos esto, te devolveríamos todo con intereses. Plus, obviamente cancelaríamos los planes de la residencia hasta que las cosas se estabilicen». La ironía era tan deliciosa que tuve que morderme el labio para no sonreír. La misma hija que hacía semanas quería enviarme a pudrirme en un asilo, ahora me necesitaba para salvar su vida perfecta. Pablo mencionó una cifra que me hizo parpadear, el equivalente a todos mis ahorros de vida más el valor de mi departamento. ¿Y qué garantías tendría yo?, pregunté fingiendo considerar seriamente su propuesta. Pablo se animó inmediatamente, sacando más papeles de la mesa. «Podríamos hipotecar la casa», dijo. «O mejor aún, podría ser socia minoritaria de la empresa. Cuando todo se resuelva, habrías triplicado tu inversión». Viviana me miraba con esos ojos grandes que había heredado de su padre, los mismos que usaba cuando era pequeña, y me pedía perdón después de romper algo valioso. «Mamá, sé que es mucho pedir, pero eres la única persona en quien confiamos completamente, la única que sabemos que tiene nuestros mejores intereses en el corazón». Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto directo. Ahora que me necesitaban, yo era de confianza. Tenía su corazón como prioridad, pero hace semanas era una carga que había que eliminar elegantemente. Me quedé en silencio durante varios minutos, observando cómo sudaban esperando mi respuesta. «Es una decisión muy grande», dije finalmente levantándome del sofá. «Necesito pensarlo, consultar con algunas personas, revisar mis propias finanzas. No puedo comprometerme así nada más». La desesperación en sus rostros era casi palpable, como si hubieran esperado que dijera que sí inmediatamente. «Por supuesto, mamá»,
dijo Viviana acompañándome hacia la puerta. Pero, ¿podrías darnos una respuesta pronto? El tiempo es un poco crítico. Su mano temblaba cuando tocó mi brazo, y por primera vez en meses vi a mi hija real debajo de toda esa fachada de éxito. Esa noche, Renata y yo escuchamos la grabación mientras tomábamos té. La desesperación en sus voces era música para mis oídos, pero también sentía una punzada de tristeza en el pecho. Esta era mi hija, la niña que había criado con tanto amor, ahora reducida a mendigar ayuda de la madre que había querido descartar. Durante los siguientes días, Viviana me llamó diariamente. Primero con preguntas casuales sobre mi decisión, luego con súplicas apenas disimuladas, finalmente con la desesperación abierta de alguien que ve su mundo desmoronarse. Pablo, según me contaba, se había vuelto irritable y distante, culpándola por no haber asegurado mi ayuda desde el principio. Pero lo más delicioso de todo era que cuanto más desesperados se volvían, más claro veían la realidad de su situación. Sin mi dinero, sin mis años de sacrificio convertidos en capital, no tenían red de seguridad. Los padres ricos de Pablo habían muerto años atrás, y sus amigos empresarios desaparecieron tan pronto como olieron problemas financieros. El viernes de esa semana, Viviana apareció en mi puerta sin avisar, con los ojos rojos de llorar y un ramo de flores marchitas en las manos. Viviana estaba en mi puerta con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas, sosteniendo ese ramo de flores marchitas como una bandera de rendición. «Mamá», susurró con voz quebrada, «¿puedo pasar?» «Pablo y yo. Nosotros». Su voz se desvaneció mientras las lágrimas la traicionaban completamente. La dejé entrar, pero esta vez no me apresuré a consolarla, como había hecho durante 35 años. La observé sentarse en mi sofá viejo, tan diferente a los muebles de diseñador de su casa, y esperé. Era mi turno de escuchar, su turno de explicar. «Todo se está cayendo a pedazos, mamá», dijo secándose los ojos con el dorso de la mano. «Pablo está hablando de vender la casa. Los acreedores están llamando todos los días. Y sus socios están tratando de sacarlo de la empresa que él mismo fundó». Su voz se quebraba con cada palabra, como si estuviera confesando los pecados de toda su vida adulta. Me senté frente a ella, notando cómo sus manos temblaban mientras intentaba recomponerse. «¿Y qué hay de todos esos amigos importantes?», pregunté con voz neutral. «¿Los inversionistas que conociste en las fiestas elegantes no pueden ayudarlos?» Su risa fue amarga como el café quemado. «Desaparecieron en cuanto corrió el rumor de que teníamos problemas», dijo. «Resulta que la amistad en ese mundo dura exactamente hasta que hueles a fracaso. Ahora evitan nuestras llamadas como si fuéramos contagiosos». Durante la siguiente hora, Viviana me contó la verdad completa de su vida perfecta. Las deudas que habían estado ocultando durante meses, los préstamos que Pablo había tomado usando la casa como garantía, las inversiones riesgosas que habían hecho creyendo que el éxito sería eterno. Era como ver el backstage de una obra de teatro, donde toda la magia se desvanecía y solo quedaban cartones pintados y cables expuestos. «Mamá», dijo finalmente, mirándome directo a los ojos por primera vez en años, «sé que no tengo derecho a pedirte nada después de cómo te he tratado. Sé que he sido una hija terrible, que me he avergonzado de ti cuando debería estar orgullosa». Sus palabras me llegaron al corazón, pero mantuve mi expresión serena. «No había sido fácil para mí tampoco, mija», le dije suavemente. «Pasar de ser tu mamá adorada a ser una vergüenza que había que esconder. Sentir que todos mis sacrificios no valían nada porque te recordaban un pasado que querías olvidar». Viviana comenzó a sollozar de verdad,
No las lágrimas elegantes que había aprendido a derramar en sociedad, sino el llanto profundo y desgarrador de una mujer que finalmente entendía lo que había perdido. «Lo siento tanto, mamá», repetía entre sollozos. «Lo siento tanto. No sé en qué momento me convertí en esta persona horrible que no reconozco, pero yo había aprendido a protegerme». Durante las siguientes semanas, mientras Viviana me visitaba casi diariamente, yo seguía adelante con mis propios planes. Me inscribí en una clase de pintura en el centro comunitario, donde conocí a Valeria, una mujer de mi edad que había enviudado recientemente y buscaba nuevas amistades. También comencé a ir a misa los domingos, no por religión, sino porque me gustaba la sensación de comunidad. Renata y yo empezamos a salir más, explorando cafeterías nuevas, visitando museos gratuitos, redescubriendo la ciudad que había estado demasiado ocupada, trabajando para disfrutar. Por primera vez en décadas, tenía tiempo para mí misma, para mis propios intereses, para construir una vida que no girara completamente alrededor de ser la madre de Viviana. Una tarde, mientras pintaba un paisaje terrible pero satisfactorio, en mi clase de arte me di cuenta de que me sentía libre de la ansiedad constante sobre si mi hija me necesitaba, libre de la culpa por no poder darle más, libre de la tristeza de ser tratada como una carga. Era una sensación tan extraña que al principio me asustó. Viviana seguía viniendo, cada vez más desesperada, cada visita más honesta que la anterior. Me contaba sobre las peleas que tenía con Pablo, quien la culpaba por no haber mantenido una mejor relación conmigo. Me describía las noches de insomnio donde calculaba y recalculaba sus deudas, buscando una salida que no existía sin mi ayuda. Pero yo había encontrado algo que no sabía que había perdido: mi propia identidad. En mis clases de pintura era Fátima la artista amateur. En mi grupo de caminata matutina era Fátima la mujer fuerte que había criado sola a una hija. En mis tardes con Renata era simplemente Fátima, la amiga leal que sabía escuchar y aconsejar. El momento decisivo llegó un martes por la tarde. Viviana apareció en mi puerta con una maleta en la mano, los ojos hinchados de llorar. «Pablo me corrió de la casa», dijo sin preámbulos. «Dice que todo es mi culpa, que si yo hubiera mantenido una relación normal contigo, ahora no estaríamos en esta situación». Su voz era pequeña, como la de la niña que había sido alguna vez. «¿Y vienes aquí porque no tienes a dónde más ir?», pregunté, sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. «No porque me extrañes o porque quieras reconstruir nuestra relación, sino porque soy tu última opción». Viviana me miró con ojos desesperados. «Ambas cosas, mamá, ambas cosas. Ya no tengo nada más que perder, así que puedo ser honesta contigo. Te extraño todos los días. Extraño a la mamá que me consolaba cuando tenía pesadillas, que me hacía sopa cuando estaba enferma, que creía en mí incluso cuando yo no creía en mí misma». Sus palabras me tocaron profundamente, pero también sabía que esta era solo la primera parte de la lección que tenía que aprender. Dejé que Viviana durmiera en mi sofá esa noche, pero no por pena, sino porque había llegado el momento del confronto final que había estado planeando durante semanas. A la mañana siguiente, mientras ella tomaba café en mi taza favorita con ojos hinchados por el llanto, puse sobre la mesa todos los documentos que había estado organizando con el licenciado Pérez. «Viviana, necesitamos hablar», le dije con voz firme, sentándome frente a ella con la carpeta entre nosotras. Ella asintió nerviosamente, probablemente esperando que finalmente aceptara darle el dinero que tanto necesitaba. Sus ojos se iluminaron con una esperanza desesperada mientras yo abría la primera página. «Estos son los papeles de mi Nuevo Testamento», comencé, observando cómo su rostro se confundía. «Y este es el documento que establece un fideicomiso con todas mis propiedades y ahorros». Su confusión se transformó gradualmente en pánico, mientras yo continuaba explicando.
Todo mi patrimonio ahora está protegido legalmente y solo se puede acceder a él bajo condiciones muy específicas. ¿Qué condiciones?, preguntó con voz temblorosa, las manos temblando alrededor de la taza de café. Su mundo perfecto ya se había desmoronado, pero ahora se daba cuenta de que su red de seguridad también había desaparecido. Condición número 1, dije leyendo directamente del documento. La beneficiaria debe demostrar respeto y dignidad hacia la otorgante durante un periodo mínimo de 2 años consecutivos. No más almuerzos donde me traten como una carga. No más planes para enviarme a residencias. No más avergonzarse de la madre que la crió. Condición número 2. Continué mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. La beneficiaria debe contribuir activamente al bienestar emocional y físico de la otorgante, incluyendo visitas regulares, participación en actividades familiares genuinas y reconocimiento público de la relación filial. Viviana me miraba como si estuviera hablando en otro idioma. «Mamá, ¿qué significa todo esto?», susurró. «¿Estás diciendo que no vas a ayudarme?». «Lo que estoy diciendo, mija, es que ya no soy tu plan de emergencia, tu respaldo económico automático o tu vergüenza familiar que se puede guardar en un closet hasta ser necesaria. Si quieres ser mi hija, vas a tener que aprender a serlo, de verdad». Mis palabras cayeron sobre ella como martillazos, cada una calculada para romper años de comportamiento egoísta. «Pero mamá», sollozó, «Pablo y yo estamos al borde de la bancarrota. Podríamos perder todo. Los acreedores van a embargar la casa. Mis tarjetas de crédito están al límite. No tengo trabajo porque dejé mi empleo para ayudar a Pablo con la empresa. Exactamente como yo me sentí cuando tu papá murió», le respondí, con voz tranquila. «Exactamente como me he sentido muchas veces en mi vida cuando parecía que todo se desmoronaba. Pero la diferencia es que yo nunca tuve una madre rica a quien recurrir. Tuve que reconstruirme sola, con estas manos y esta determinación». Saqué el segundo conjunto de documentos de la carpeta. Estas son las transcripciones de todas nuestras conversaciones de los últimos meses, incluyendo aquella donde me pediste que fingiera no conocerte. El licenciado Pérez me aseguró que son completamente legales como evidencia de tus intenciones hacia mí. Los ojos de Viviana se abrieron con horror mientras hojeaba las páginas. «Mamá, yo no sabía que estabas grabando nuestras conversaciones». Su voz temblaba entre la traición y el pánico. «Tampoco sabías que estabas sufriendo cada vez que me tratabas como tu secreto sucio», le respondí. «Tampoco sabías que cada noche lloraba preguntándome dónde había fallado como madre para criar a una hija que se avergonzaba tanto de mí». Sus lágrimas comenzaron a caer más rápido, pero yo continué implacable. Durante las siguientes 2 horas, le mostré todo lo que había descubierto sobre su vida financiera. Pablo había estado mintiendo sobre la situación de la empresa durante meses. Las deudas eran mucho peores de lo que ella sabía, y había evidencia de que él había estado desviando dinero a cuentas personales antes de que todo colapsara. «También tengo esto», dije mostrándole el último documento. «Un reporte completo sobre Pablo Ramos, incluyendo sus antecedentes financieros y algunas actividades cuestionables con inversionistas anteriores. El licenciado Pérez tenía contactos que podían investigar este tipo de cosas». Viviana leyó el reporte en silencio, su rostro palideciendo con cada página. Pablo había estado usando su matrimonio como una fachada de respetabilidad mientras manejaba esquemas financieros que rayaban en lo ilegal. No era la primera vez que una empresa suya se declaraba en bancarrota, dejando a los inversionistas con las manos vacías. «Mamá», susurró finalmente, «¿por qué hiciste todo esto? ¿Por qué investigaste tanto?». Su voz tenía una mezcla de admiración y terror, como si finalmente se diera cuenta de que había subestimado completamente
a la mujer que la había criado. «Porque soy tu madre, Viviana», le dije suavemente, «porque a pesar de todo lo que me has hecho, todavía te amo lo suficiente como para protegerte de las personas que se aprovechan de ti, incluso cuando esas personas incluyen al hombre con quien te casaste, pero también porque necesitabas aprender que las acciones tienen consecuencias, que no puedes tratar a las personas como objetos desechables y esperar que siempre estén disponibles cuando las necesites, que el respeto se gana, no se hereda». Viviana me miró durante un largo momento y por primera vez en años vi a mi hija, real en sus ojos. No la empresaria ambiciosa, no la esposa desesperada, sino la niña que había criado con tanto amor y que de alguna manera se había perdido en el camino. «¿Qué tengo que hacer, mamá?», Fies preguntó finalmente. «Para cumplir tus condiciones, para recuperar tu confianza, para recuperarte a ti». Por primera vez en meses, sonreí genuinamente. «Vamos a averiguarlo juntas, mija. Pero esta vez, vamos a hacerlo como madre e hija de verdad, no como extrañas que comparten apellido». 6 meses después, me desperté en mi propio departamento con el aroma del café recién hecho, filtrándose desde la cocina. Era sábado por la mañana, y Viviana estaba preparando el desayuno como había estado haciendo cada fin de semana, desde que comenzó su proceso de redención. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era por desesperación o por cumplir una condición legal. Era porque finalmente había entendido lo que significaba ser hija. Me levanté lentamente, disfrutando el lujo de no tener que correr a ningún lado, y caminé hacia la cocina donde encontré a Viviana batiendo huevos para hacer el revuelto que me gustaba. Su cabello estaba recogido en una cola de caballo simple. Llevaba una de mis blusas viejas que le quedaba demasiado grande y tenía harina en la mejilla. Se veía más hermosa que en cualquiera de sus fiestas elegantes. «Buenos días, mamá», me dijo sonriendo genuinamente mientras me servía una taza de café en mi taza favorita. «¿Dormiste bien?». Sus ojos ya no evitaban los míos, y cuando me abrazó, el gesto se sintió real, cálido, como los abrazos que solía darme cuando era niña. Durante estos meses, Viviana había aprendido lecciones que la universidad nunca le enseñó. Aprendió a vivir con un presupuesto ajustado cuando tuvo que buscar trabajo en una empresa pequeña, después de que Pablo desapareciera con lo poco que quedaba de sus cuentas bancarias. Aprendió el valor del trabajo honesto cuando comenzó como asistente administrativa, ganando una fracción de lo que había estado acostumbrada a gastar en una sola cena. Pero más importante, aprendió a valorar las cosas que no se pueden comprar con dinero, como las tardes que pasábamos cocinando juntas en mi pequeña cocina, intercambiando historias que nunca antes habíamos compartido, como las caminatas matutinas por el parque donde me contaba sobre su día de trabajo sin avergonzarse de tener que tomar el autobús público. «Mamá», me dijo mientras desayunábamos, «ayer mi jefa me preguntó sobre mi familia». Su jefa era una mujer mayor que dirigía la pequeña consultoría donde Viviana había encontrado trabajo. «Le conté sobre ti, sobre cómo me criaste sola, sobre todos los sacrificios que hiciste para darme una educación. Se sintió tan bien poder hablar de ti con orgullo en lugar de esconderte». Sus palabras me llenaron de una calidez que no había sentido en años. Le platiqué sobre mi clase de pintura, donde Valeria y yo habíamos organizado una pequeña exposición para el centro comunitario. Viviana insistió en ayudarme a elegir qué cuadros exhibir, tratando mis pinturas amateur como si fueran obras maestras. A las 12 llegó Renata con un pastel que había horneado, seguida por Valeria y su nieta Emilia, una jovencita de 15 años que se había convertido en una especie de nieta adoptiva para mí. Era mi nueva familia elegida, las personas que me habían aceptado y valorado cuando mi propia hija me había rechazado. Pero ahora Viviana era parte de este círculo también. La observé interactuar con mis amigas, preguntándole a Renata sobre su jardín
ayudando a Emilia con su tarea de matemáticas, siendo genuinamente interesada en sus vidas. Era la mujer que siempre había esperado que fuera, pero que había estado enterrada bajo capas de ambición y vergüenza. Por la tarde, cuando las visitas se fueron, Viviana y yo nos sentamos en mi pequeño balcón con tazas de té caliente. El sol de octubre creaba sombras doradas en las paredes de mi departamento, el mismo departamento que una vez ella había querido que vendiera para pagar su estancia en una residencia. «Mamá», dijo suavemente, mirando hacia la calle donde los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados. ¿Alguna vez podrás perdonarme completamente? No solo legalmente, sino en tu corazón. Sus ojos se llenaron de lágrimas que ya no intentaba esconder. «Mija», le dije tomando su mano entre las mías, que ahora tenían callos de trabajar pero seguían siendo suaves cuando me tocaban. «Ya te perdoné hace tiempo, pero lo más importante es que tú te perdones a ti misma, que uses esta experiencia para ser mejor persona, mejor amiga y algún día, si decides tener hijos, mejor madre». Viviana apretó mi mano y sonrió a través de sus lágrimas. «Ya firmé los papeles para el divorcio de Pablo», me dijo. «Mi abogado dice que no tendré que asumir ninguna de sus deudas porque pudo probar que él ocultó información financiera durante el matrimonio». Sus palabras me llenaron de alivio y orgullo. Mi hija había aprendido finalmente a protegerse. «¿Y qué vas a hacer ahora?», le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Había estado observando cómo florecía en su nuevo trabajo, cómo se emocionaba hablando de los proyectos que estaba desarrollando, cómo había encontrado satisfacción en ganarse la vida con su propio esfuerzo. «Voy a seguir construyendo mi vida real, mamá», respondió con una determinación que reconocí de su infancia, la vida que debía haber construido desde el principio, basada en valores reales en lugar de apariencias. Y voy a asegurarme de nunca volver a perder de vista lo que realmente importa. Cuando el sol se puso esa noche, nos quedamos sentadas en silencio, cómodo, observando cómo las luces de la ciudad se encendían una por una. Por primera vez en décadas, me sentía completamente en paz, no porque hubiera ganado una guerra contra mi hija, sino porque finalmente había recuperado a mi hija. Al día siguiente, llamé al licenciado Pérez para modificar mi testamento una vez más. Esta vez, para regresar todo a Viviana sin condiciones. No porque lo necesitara para comprar su amor, sino porque ahora sabía que su amor era real, ganado a través del dolor, el crecimiento y la redención mutua. Por primera vez en décadas, era libre, libre del dolor de ser rechazada, libre de la ansiedad de no ser suficiente, libre para vivir el resto de mi vida rodeada de personas que me amaban por quien era realmente, y más importante, libre para ser la madre que siempre había querido, ser para una hija que finalmente había aprendido a amarme de vuelta.